de Dios. Ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y en sus pies nunca resbalará. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, pues a Él no vendrá mortandad. Pues yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Gloria a Dios por ese himno que hemos escuchado. Gracias, jóvenes, habéis ministrado a mi alma, de verdad que sí. Es una bendición ver a estos muchachos sirviendo al Señor, amándole a Él con el corazón. Y es una bendición escuchar este himno en medio de este tiempo tan difícil como estábamos mencionando, de pandemia, de dificultades. Dios no ha cambiado. Lo digo por si alguien tiene duda de ello. Dios está ahí firme, en el trono. Dios tiene control. Lo peor que puede pasar es que nos vamos con Él, y eso es lo mejor que puede pasar. Así que no tengáis ningún temor, el Señor está en absoluto control de toda la situación. Y es un gozo estar aquí en el local, un gozo poder usar el YouTube y todas estas cosas y ver que la congregación está ahí siguiéndonos. Y de verdad eso es una ayuda preciosa. Imaginaros en el tiempo de la guerra, no hace falta ir tan lejos. En la guerra aquí en España no había esta tecnología, las iglesias estaban siendo perseguidas, había muchísimas más complicaciones. Así que demos gracias al Señor por cada ventaja, cada prueba, cada dificultad que llega a nuestras vidas y usémoslo como un escalón para subir en el conocimiento del Señor y acercarnos más a Él porque vale la pena. Vamos a seguir en Romanos y antes también de seguir quiero decir que estoy realmente asombrado de mi esposa en esta mañana. Nunca le había visto tocar el piano con la mente. Luego me dirá cómo lo ha hecho. No sé si lo habéis notado, ha sido increíble. Y digo, wow. De verdad, tremendo. En fin, el libro de Romanos, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos y nos acercamos al capítulo 15. Ya hemos estado en el capítulo 15 y volveré a leer el pasaje de Romanos capítulo 15, donde estamos estudiando al apóstol Pablo en esta última declaración de fe y ánimo a la iglesia en Roma. Y vamos a leer una porción desde el versículo 14 hasta el versículo 33. Es la misma porción que ya leí en el último estudio, donde vimos el carácter de Pablo, el llamado de Pablo. Hoy vamos a ver la metodología misionera del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14, dice la palabra de Dios así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad,
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, vamos a pedir su ayuda. Señor, hemos leído tu libro, tu palabra, Señor, tus palabras. Hemos leído lo que tú dejaste grabado en el libro eterno para que hoy lo escuchásemos y fuésemos exhortados, animados y fortalecidos en esta palabra. Padre, te doy las gracias porque hoy tú quieres decirnos algo. Y yo sé, Señor, que no está en mí el poder, apenas soy simplemente un micrófono, por así decirlo, una herramienta. No soy nada más, Señor, que eso. Pero es tu Santo Espíritu el único que puede hablar a nuestros corazones. Y por eso te pedimos, todos nosotros como iglesia, que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos anime. Aún, Padre, pensando en mi mente que puede ser una predicación de estudio con datos y cosas interesantes, pero, Señor, que sea la exhortación que la iglesia necesita para también tener ánimo, esfuerzo y, Señor, a poder de lo alto. Dirígenos, Padre, te lo ruego, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos leído Romanos capítulo 15 y ya lo habíamos leído en una anterior predicación cuando estuvimos viendo ese carácter que Pablo tenía. Para mí mismo, estudiando el carácter de Pablo, me es un reto espiritual y deseo imitarle a él. Fijaros bien lo que estoy diciendo, porque estoy poniendo a un hombre, a un mero hombre, delante de mí y pienso, quiero imitarle. Pero hermanos, ¿a qué hombre he puesto? A un gigante de la fe. Hay algo en todos nosotros, si somos así, necesitamos referentes en nuestras vidas, necesitamos mentores, necesitamos a alguien a quien imitar. Querramos o no, todos los que estamos aquí tenemos a un referente. El problema viene dado cuando nuestro referente no es el mejor. Y por eso en esta mañana, en mi primer punto de introducción, quiero animaros a que estudiemos la vida del apóstol Pablo y lo pongamos a él como referente de nuestras vidas. Querramos imitarle. ¿Por qué? Porque él quería imitar a Cristo.
Hoy en día hay predicadores famosos, ¿verdad que sí? Hay artistas famosos, hay deportistas famosos y parece que todos quieren ser como ellos. Pero nuestro objetivo es ser como Cristo. Y el objetivo de Pablo era ser como Cristo. Hemos visto su carácter, su pasión por el Evangelio, su pasión por las almas perdidas, su pasión por el ministerio, por el servicio. Hoy quiero hablar más de su metodología. Y lo hago a través del pasaje que acabamos de leer. Pablo escribe a la iglesia en Roma. Está seguro de ellos. Es una congregación amada. Vemos cómo él se vuelca con cariño y oraciones y cuidado espiritual. Pablo es un evangelista, pero a la vez es un pastor. Es alguien que está cuidando al rebaño, protegiéndole, luchando, si puedo decirle, como una mamá osa. Y seguro sabéis lo que es una mamá osa, ¿verdad? Que cuando te pones entre ella y sus cachorros, vas a perder la vida. Pablo es así de activo, de defensor de aquellos a los cuales él está sirviendo. Pero hay una palabra que me encanta y hablaremos de ello cuando él se da cuenta en su corazón que tiene una obra que Dios le ha encomendado. Y como él sabe que esta obra ha sido encomendada por Dios, él es responsable. Sabe que un día dará cuenta a Dios de esa obra. Mirad lo que dice el versículo 15. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, fijaros ese atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo es ministro de Dios. Ahora, es una palabra interesante. Es una palabra unida al sacerdocio. Y en este aspecto, Hebreos nos abre el entendimiento del sacerdocio cristiano. Pablo se ve a sí mismo como un hombre llamado a una obra, a una labor, a un ministerio. Y hay varias palabras que a veces usamos para referirnos al liderazgo en la iglesia. Son palabras buenas, algunas de ellas, como anciano, creo que es una palabra correctísima, está en la Escritura, los ancianos de la iglesia, es una buena palabra. Una palabra menos usada es la palabra pastor, apenas aparece una vez. Y cuando es traducida en la obra en el castellano, realmente viene de un término que quiere decir a los que os lideran, a los que os presiden en el Señor. Hay otra palabra que me es interesantísima y que prefiero no usar, pero que a veces se usan, reverendo. ¿Habéis escuchado esa palabra? A mí me han llamado a veces curita, y cuando me dicen curita digo, no, que no soy católico, soy protestante. Entonces te llaman reverendo. Pero es que reverendo, cuando yo me enteré lo que quiere decir, dije, que no me llamen reverendo, ¿eh? Yo tengo mi título en Estados Unidos de reverendo y puedo entrar en hospitales y puedo hacer esas cosas, pero reverendo quiere decir aquel que merece reverencia. ¿Voy yo? Pues os voy a decir algo, yo no merezco reverencia, ni ninguno de nosotros, así que no es una buena palabra. Pero esta palabra que Pablo usa aquí, ministro, me encanta. Me encanta. Quiero que vayamos al libro de Hechos y vamos a estar manejando un poquito la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 13 y versículo 2. Hechos 13, 2. Mira lo que dice. Está en el 1. Los acontecimientos de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esos son dones que Dios da a la iglesia. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, fijaros, uno de la casa de Herodes, y Saulo, y si este Saulo es Pablo de Tarso, más tarde se ha cambiado su nombre. Pero dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, todos estos del versículo 1, y ayunando, estaban dedicados a la oración, al ayuno también, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. ¿Y qué versículo tan extraordinario? Los hermanos estaban ocupados en la obra de Dios y Dios los apartó para una obra especial. Y esa es la primera enseñanza que podemos tener. Ocúpate en la obra del Señor. Si tú te ocupas en servir al Señor, Dios va a
a promoverte, va a levantar en ti un deseo genuino para una obra especial, porque Dios nos ha llamado todos a servirle. Pero mirad que esa palabra para la obra dice ministrando estos para la obra. Vamos a otro pasaje, vamos al 14:26 ahora. Pablo, desde ahí, desde Antioquía, empieza a servir al Señor junto con Bernabé, y en el 14:26 leemos esto. 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Os habéis dado cuenta del juego de palabras? Para la obra que habían cumplido, misión cumplida. Un llamado, una misión, un objetivo. No nos rendimos hasta que no hayamos terminado la misión a la cual hemos sido encomendados. Ese es nuestro llamado. Pablo se ve a él mismo como un ministro, alguien con una misión, y la tira adelante. Vamos al 15:38. En el 15 y versículo 38 dice lo siguiente. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y versículo 38, he leído el 39, perdonadme. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Lo veis ahí en el versículo 38? Y ahora sí, el 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. La obra. El problema es la obra. Sí, hay momentos donde Pablo, con una personalidad especial, tiene un conflicto con Bernabé. Bernabé se lleva a Marcos. Pero me consuela tanto cuando leo este pasaje recordar que Pablo dirá más tarde, tráeme a Marcos. Él tal vez por su juventud, no sabemos qué es lo que pasó, tuvo miedo en la obra y se apartó de la obra por un momento. Pero Pablo continuó con un objetivo en su mente. Y ahora es cuando entra ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que había en su corazón? Llevar el evangelio hasta el final del mundo. Llevar el evangelio hasta el último lugar de la tierra conocida. En latín, Finisterre. Y su deseo genuino empieza a ser desarrollado en este capítulo que hemos leído, cuando él establece su meta diciendo, quiero ir rumbo a España. Ahora, ¿llegó a España Pablo? Voy a hacer propaganda de mi libro, ahora es cuando me toca. Quería leerlo, pero me va a ocupar bastante espacio en el mensaje y no voy a hacerlo. Pero hice un libro sobre los apóstoles aquí en España, paleocristianismo en España, preguntándome, ¿estuvo Pedro en España? Sabéis que hay historias que Pedro estuvo en España, o algunos de los 70 que fueron enviados por el Señor estuvieron en España. Por supuesto, Santiago dicen que estuvo en España, lo cual es una de esas historias de la Edad Media que nadie puede creerse si realmente es académico. Pero ¿estuvo Pablo en España? Os animo a leer el libro. Mi respuesta es 99,9% sí. Tal vez no, pero hubo en los años 60 al 65 bajo Nerón. Pablo probablemente estuvo en España. Él dedicó su vida en medio de la persecución. ¿Y sabéis cómo terminó Pablo, verdad que sí? Según nos dice la tradición, Nerón pidió su cabeza y fue decapitado. Y es interesante, y perdonadme esta observación, pero muchos de nosotros llamamos a nuestros hijos Pablo, ¿verdad que sí? Tenemos un Pablo por aquí en nuestra iglesia, uno de los niños, Pablo. Llamamos a nuestros hijos Pablo, un hombre de carácter, un hombre de bendición. Llamamos a nuestros perros Nerón. ¿Os habéis dado cuenta? No conozco a ningún niño que se llama Nerón, pero conozco varios perros. Y la realidad es que ese hombre malvado que mató y cortó el cuello a uno de los hombres más influenciantes del cristianismo, a Pablo, Nerón, ha sido olvidado en la historia. Pero Pablo es predicado muchísimos domingos en las iglesias. Porque él tenía una sola visión y un solo deseo: cumplir su obra, su llamado, cumplir su propósito y animarnos a que nosotros hagamos lo mismo. Vamos a estudiar un poquito más detenidamente cuál era esa obra, ese ministerio. Y aquí nos da las claves. Nos da claves importantes.
lo primero que quiero decir es que él estaba mirando no solo las ciudades, sino las provincias. Acaya, aquí menciona cómo lo ha llenado todo el Evangelio. Mirad el versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, como la palabra y las obras, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, la ciudad, y por los alrededores, hasta Ilírico, la región, la provincia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo tiene en su corazón llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Y su trabajo estaba reducido, sí, a una serie de lugares bajo el control de Roma. Él era ciudadano romano, pero él aceptaba retos. Él aceptaba realmente que el campo era muy grande y los trabajadores eran pocos. La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Él sabía que Dios le había llamado al ministerio y estaba dispuesto a pagarlo todo, a poder realizar todo sacrificio para obedecer la palabra de Dios. Y poneros en un momento en sus pieles. Hoy nos quejamos porque tomar un avión o un tren en esta época de COVID es... los que habéis viajado lo habéis experimentado, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Cuánto tiempo tardaba? Caminaba en burro. En caballo era un privilegio. En carro. Viajaba, tardaba 5 días desde el puerto en Ostia, que es la ciudad principal portuaria en ese tiempo, hasta Tarragona. Se tardaba 5 días de navegación por el Mediterráneo, un mar bastante complicado. Y él estaba ahí diciendo, voy a toda la región, voy a donde el fin del mundo, porque mi Señor dijo, y me seréis testigos hasta el final de la tierra. Y él estaba dispuesto, su deseo de predicar en cada provincia, hace algo extraordinario. Empieza a tener contactos con personas, empieza a poder compartir el Evangelio en las sinagogas. Y encontramos esto, que él va primeramente a la sinagoga y al lado de la sinagoga abre una iglesia. Voy a usar esa palabra. Él empieza a hablar con la sinagoga y en un centro romano, en la mayoría de provincias o ciudades con influencia griega, empieza a ver que es una zona comercial generalmente, ciudades importantes. Pero él no ve esas cosas como prioridad. Él lo que ve son personas. Dejadme dar esta lista. En Filipos se ofreció o se apoyó con Lidia y predicó en lugares de oración en Filipos. Lidia, la primera cristiana europea. En Tesalónica, en la casa de Jasón, y dice la Biblia que enseñó en su casa, en la casa de Jasón. En Corinto, con Aquila, recordad, los menciona después en el libro de Romanos, Priscila y Aquila, y predicó en la casa de Tito, Justo. Es interesante, en Éfeso, predicó en la escuela de un tal Tirano, qué nombre que tenía. Pablo se dirige a los hogares y empieza en esos hogares con una familia a establecer una iglesia. Empieza desde ese núcleo de luz en la oscuridad de esas ciudades a propagar el Evangelio. Y dirás, pero eran otros tiempos. Ahora la maldad, ¿de verdad? Ahora no tenemos tiempo. Ahora, y hay 1000 excusas para no predicar el Evangelio. Pablo se dirigió a gente muy humilde. De hecho, dirá, mirad, entre vosotros no hay muchos nobles. Parece que el Evangelio creció poderosamente entre los soldados romanos, acostumbrados a ver la muerte en el campo de batalla, pero también entre los esclavos, entre los siervos. Pocos nobles. Alguien dijo una vez que el Evangelio o Dios es el opio del pueblo. Que los pobres creen en Dios. Alguien me dijo eso, el Evangelio es para los pobres. Yo dije, menos mal, al menos les queda algo. Los ricos desprecian el Evangelio. Lo tienen todo, entre comillas, en su dinero. Y menosprecian el Evangelio.
Pero Pablo fue a lo más humilde, a lo desechado de los hombres. Mirad vuestra condición, dice él, hablando a la iglesia. No hay muchos nobles, lo menospreciado del mundo. Él llega a decir de sí mismo que es como la basura. Usa esa palabra, la versión 60, la versión antigua dice la escoria o el estiércol. Tal visión es que él tenía de sí mismo. Pablo lleva el evangelio a personas humildes, empobrecidas, necesitadas, esclavas. ¿Cuál era la sociedad que él está predicando el evangelio? Mirad la ciudad de Corinto, la ciudad de Éfeso. Mirad en el libro de Hechos a qué generación estaba predicando. La cultura y religión greco-romana creían los demonios. A veces nos reímos aquí cuando alguien dice, uy, un gato negro, voy a tener mala suerte. O no pases por debajo de una escalera porque me va a caer algo en la cabeza, así la brocha del pintor. Pero no hagas esas cosas. Todos son. Pero mirad ese tiempo tan malo, donde todo era demonios, donde había un terror realmente hacia lo desconocido, la noche, la oscuridad. La superstición formaba el carácter greco-romano. Y los mitos religiosos que creían, los dioses del Olimpo, llenos de lujuria y de poder y de crueldad. ¿Habéis leído algunas de sus historias? Algunos de esos dioses devorando a sus propios hijos, teniendo relaciones con todo tipo de relaciones sexuales y matrimoniales, con todo tipo de dioses y semidioses. La inmoralidad era brutal, pero la esclavitud formaba parte de esa cultura donde el 80% eran esclavos. Hoy algunos tienen que trabajar y no pueden estar aquí. Pero en ese tiempo todos tenían que trabajar todos los días. Cuando se reunía la iglesia muy de mañana, antes de salir el sol y antes de ir a sus quehaceres. El domingo no era un día de descanso, el Shabbat no era un día de descanso para aquellos primeros cristianos en Roma y en Grecia. Eran días de esfuerzo, de trabajo. Eran esclavos. Y lo último, que era el entretenimiento favorito de los romanos. Circo. El circo. Y leía un relato histórico. Comentaba a alguien que no quería ir al circo por la sangre que ahí se veía. Y sus amigos lo arrastraron al circo y le dijeron, aunque me arrastres al circo, me hagas sentar, no voy a abrir los ojos. No quiero ver lo que ahí se ve. Mencionaba en esta historia. Sus amigos lo llevaron al circo, lo sentaron. Sabéis que hasta cientos de miles de personas podían sentarse en el circo romano. No quiero ahora equivocarme del número, creo que son 35.000 personas las que podían sentarse en Tarragona. Y todos hemos estado en Tarragona, en el circo romano. La historia dice que este muchacho se sentó, cerró fuertemente los ojos, se tapó los oídos, cuando esos miles de personas empezaron a chillar, a chillar, a chillar. Y fue tanto el estruendo que él abrió los ojos y lo primero que vio fue la sangre en la arena. Y quedó como hipnotizado por ese evento. Y desde ese momento no pudo cerrar los ojos. La presión de grupo fue tan grande que él mismo se añadió a la multitud en sus chillidos. Eso era el circo. La sangre en la arena. Esto era la cultura y el lugar donde tú tienes que predicar el evangelio. ¿Nos atreveríamos nosotros? Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado por predicar el evangelio. Y adivinad quién estaba ahí. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. En nada estimo para mí mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo sabía que su vida no era suya, era de Dios. Pero nosotros, hermanos, en el siglo XXI tenemos todo tipo de excusas para no predicar el evangelio. Se van a reír de mí, se van a burlar de mí, me van a llamar Biblia con patas, me van a llamar curita, me van a llamar el que siempre protesta. Nadie me escucha, no vale la pena. Ya el cristianismo ha pasado en esta época de posmodernidad. La iglesia está callada porque tiene miedo.
Y hermanos, tal vez lo que estoy diciendo hoy es duro, pero su idea de Pablo era todo lo sufro por amor a los escogidos. Su idea de Pablo es: voy a llevar el evangelio hasta el final del mundo, nadie va a detenerme. Porque Dios me ha dado una obra, un llamado, Dios me ha puesto en el corazón de hacerlo, cueste lo que cueste, vale la pena. Y hermanos, yo sé que nosotros no somos Pablo, no tenemos su coeficiente mental, no tenemos su carácter, no tenemos su disciplina, no tenemos su contexto. Pero hermanos, todos somos de Cristo. Y todos estamos ministrando en este evangelio. Ninguno de nosotros es vital en la obra. Dios puede hacer lo que Él quiere con quien quiera. Él puede usar a quien quiera. Pero hermanos, Dios ha escogido escoger a nosotros, llevarnos a nosotros para que llevemos el evangelio del Señor Jesucristo a las almas perdidas. Y somos nosotros. Dios podía haber escogido a los ángeles. No lo hizo. Dios te escogió a ti para llevar el evangelio. Y Dios tiene que darnos sabiduría y gracia de cómo hacerlo. De cómo hacerlo. Yo me gozo en que el evangelio es predicado hoy en día. Y a veces soy el primero y a veces tengo que pedir perdón por ello. De criticar a ciertos ministros, predicadores famosos, porque veo que su doctrina no es conforme a este libro. Y a veces pienso, está bien, están equivocados, pero son hijos de Dios igual que yo. Y pienso, y no quiero ser cruel con lo que voy a decir ahora, que Dios incluso usó a un burro para hablar una vez. Así que si Dios en su gracia y soberanía quiere usar a burros, está bien que lo haga. Lo único que pido al burro es que recuerde que sigue siendo un burro. Y sé que son duras estas palabras, pero nos muestra que si eso es una realidad, también mi propia realidad es que soy inútil en mi situación, en mis dones, a menos que Dios haga la obra. Y Pablo lo sabía perfectamente. Por eso hay un versículo aquí que nos llama mucho la atención. En el versículo 19, cuando habla de la metodología de su predicación, dice que fue con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por alrededores, hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Ahora mirad bien este contexto y esta paradoja. Pablo dice: he predicado con poder, con milagros, pero me he esforzado. Y en este aspecto hay un equilibrio perfecto entre la soberanía de Dios, el poder del Santo Espíritu de Dios para llevar su obra a cabo, y la responsabilidad del hombre. Dios no va a salvar a nadie que no haya escuchado el Evangelio. Dios no va a salvar a nadie que no haya puesto su fe en Jesucristo. Dios no va a salvar a nadie que no se haya arrepentido. Dios no va a hacerlo. Eso es responsabilidad humana. Aunque la soberanía de Dios en su misericordia y en su conocimiento anticipado ya sabía quién se convertiría antes del inicio del mundo. Pero la responsabilidad pertenece a nosotros. Y dejadme deciros esto. La Biblia nos da una promesa extraordinaria y un buen predicador hablaba de esta promesa. Decía que el Señor prometió que no cesarían plantar ni el fruto, ¿verdad? Las cosechas no iban a cesar. Es una promesa que vemos en el tiempo del Génesis. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre, confiando en esa promesa, dejar de plantar. Porque aunque Dios ha dicho, voy a prometer y os prometo que habrá cosecha, a ninguno se nos ocurre dejar de plantar, sino que debemos seguir trabajando, debemos seguir plantando, debemos seguir recogiendo la cosecha. Eso es responsabilidad del hombre. De esta misma manera, a ninguno de nosotros se nos ocurre dejar de predicar el glorioso evangelio porque Dios ya sabe quién se convertirá o Dios ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo el que debe ser salvo. Tenemos que entender esta gran verdad. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu
Nos ha dado las palabras eternas de este libro eterno, del poder de su palabra, el Evangelio. Pablo dirá, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Dios nos ha dado poder, hermanos. Por eso es que no tenemos que tener miedo. Dios no envía a ningún soldado a la batalla sin haberle provisto de las herramientas, de las armas para el combate. Dios nos ha dado poder. Sin embargo, la iglesia de hoy, del siglo XXI, está atrincherada en sus búnkers porque tiene miedo o frustración porque este mundo no responde al Evangelio. Quiero deciros algo, cuando las trompetas suenen y el Señor Jesucristo nos lleve en la última llamada al cielo, os aseguro que este mundo sabrá que el tiempo del fin se acerca, demasiado tarde, pero creo que habrá personas que recordarán la voz de la iglesia. Tal vez incluso estos vídeos que estamos subiendo a internet estén ahí todavía para recordar a la humanidad entera que debe creer, arrepentirse, realmente aceptar a Jesucristo. No tengáis temor. Somos ovejas en medio de lobos. Correcto. Pero Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Una vez tuve el privilegio de hablar con un soldado de la 101 Aerotransportada. Sabéis la historia, ¿verdad? Aquellos paracaidistas que siempre saltaban detrás de las líneas enemigas. Y le dijeron a este soldado, estás rodeado del enemigo. Y él sonrió y de oreja a oreja simplemente dijo, soy de la 101, se supone que debo estar rodeado del enemigo. Esa era su misión, era su cometido. Estar detrás de las líneas enemigas y a confrontar el combate. Para eso habían sido llamados, entrenados y ministrados. Ese era su objetivo. Y estaban dispuestos a pagar el precio. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados como soldados de Jesucristo a estar detrás de las líneas enemigas. De hecho, la palabra que cuando habla sobre ser soldado de Jesucristo, y lo recordad, el mismo apóstol Pablo presenta esta idea, utiliza la palabra estratiotes. Me encanta el término. Quiere decir soldado de las fuerzas especiales. Es lo que quiere decir. Eran soldados de alto entrenamiento. Un estratiote. Pablo va a predicar con milagros. Ahora, quiero decir algo importante aquí, en esta última ya sección del mensaje. En la metodología de Pablo en cuanto a la evangelización, él utilizó milagros, señales, prodigios. Son tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento y que nos recuerdan qué es lo que los judíos querían ver. Ellos querían ver señales, prodigios y milagros para asegurarse que eso era el sello de Dios sobre ese mensaje, porque si no era un falso profeta. Por eso es que lo hacían. Ahora, estos milagros eran milagros verdaderos. Un milagro no es un truco de magia. Un milagro no es un engaño. Un milagro es la continuidad de una ley natural. ¿Sí? Pedro caminó sobre las aguas. Es un milagro. Ahora, Pedro caminó sobre las aguas porque hay una fórmula química o física que dice que todo cuerpo sumergido recibe una presión vertical y hacia arriba que es igual al peso del líquido que desplaza. Principio de Pascal, creo que se llama. ¿Veis cómo lo sabíais? Arquímedes. Es una ley natural, todos la conocemos. Sin embargo, Dios extendió esa ley natural, principio de Arquímedes, hizo un milagro. Dios hace lo mismo con estos milagros. Pero hoy en día muchos de los milagros son realmente engaños y voy a ser claro con esto, o son engaños mentirosos o son realidades provenientes del mismo diablo. Muchas de las visiones de virgencitas, muchas de las visiones que hay por ahí ¡milagro! Tengamos cuidado, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. ¿Verdad que sí? Pero Pablo utilizó, ¿por qué? Los milagros tenían varios objetivos. El primero es que atrajeron oyentes. ¿Sabes que la curiosidad llama la atención a las personas? La curiosidad mata, es el dicho. Pero la curiosidad hace que un local se llene de personas si hay algo ahí que llama la atención. No solamente eso. Los milagros eran aceptados universalmente como prueba identificativa que Dios estaba detrás. Pero no solamente eso.
eran ilustraciones del carácter de la nueva religión. Y eso es donde quiero ir. Pablo utiliza estos milagros no para hacer magia y pregistración, o como se llame esa palabra, no para intentar hacer trucos de magia, sino para mostrar el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Porque las religiones místicas, las religiones greco-romanas, no mostraban un Olimpo misericordioso y amoroso que cuida al desalentado y al débil, que sana al enfermo. Mostraban una serie de dioses totalmente con todas las aberraciones humanas que os podéis imaginar. Pero ahora el Evangelio de Pablo va a presentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y en ese aspecto, en esa nueva visión, el mensaje de Pablo va a traer esperanza para el esclavo. La libertad que por fin habían conseguido era a través de la sangre del Señor Jesucristo. La libertad para el esclavo de Roma, pero la libertad para el esclavo judío, que continuamente, día tras día, tenía que ir al templo a ofrecer sacrificios. Tenía que guardar los rituales por si acaso tal vez pudiera ser Elohim tuviera misericordia de nosotros y golpear su pecho. Ahora aquel judío que era hijo de Abraham entendía la promesa dada a Abraham, la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Había libertad ahora de la ley que le esclavizaba. Pero hermanos, había misericordia a un mundo perdido y en oscuridad y en tinieblas. Todo esto era superior a las religiones paganas. Y todo lo que Pablo creía es lo que nosotros creemos. Por eso hemos leído aquí que él era enviado a los gentiles. Y que su misión, creo que era el versículo de su vida, el versículo 21, sino cuando, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Este versículo le empujaba a llevar el evangelio. Y dejadme deciros algo, este evangelio de Pablo, tu evangelio es mi evangelio. Y este mundo está en esclavitud del pecado. Y está en una falta de esperanza tremenda. Hay personas que amo, conocidos que tengo, que están buscando en las religiones orientales respuestas a su vacío. Tengo amigos que están buscando en las religiones cristianas, voy a poner esa palabra, respuesta. Y cuando tú hablas con un católico, hablas con un testigo de Jehová, hablas con un mormón, por eso he dicho religiones cristianas, hablas con estos grupos sectarios y les dices que están en el error y que están equivocados, ¿qué es lo que hacen ellos? Te muerden. Te muerden. Porque tú has atacado el centro de su confianza, lo que acalla sus conciencias. Igual que un perro cuando tiene un hueso y le intentas quitar el hueso y te muerde. Lo único que puedes hacer es darle un trozo de carne. Yo os aseguro, tengo un perro, sé bien de qué hablo, de verdad, y mi perro le conocéis todos, ese perro no tiene un pelo de tonto y tiene muchos pelos. Escupe el hueso y va por el bistec de carne. Y así, hermanos, lo que tú y yo hemos creído es un bistec de carne. Y yo sé que no es la panacea. Tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos conflictos económicos, tenemos conflictos familiares. Que nadie se piense que por aceptar a Cristo todo está solucionado, me ha tocado la lotería. Dios nunca prometió un viaje seguro. Prometió un destino seguro. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Es esto un versículo bíblico? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Es verdad? ¿No lo habéis experimentado todavía? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Debo hablar de un último punto y tiene que ver en el pasaje. Quiero hablar de las finanzas que Pablo sostuvo. Y voy a ir rápidamente con ello porque es importante que veamos también esto. Pablo ayudó a iglesias y a hermanos necesitados. Lo hemos visto aquí como él tenía dinero de la iglesia de Jerusalén, lo iba a llevar también ahí para ayudar a los hermanos.
Solo quiero decir esto en cuanto a las finanzas que Pablo tiene, y lo digo porque es necesario que entendamos el pasaje también. Él habla como los gentiles han recibido la bendición espiritual. Y es bueno que ahora los gentiles respondan con una ayuda económica hacia aquellos que lo necesitaban. La iglesia tiene el deber, la responsabilidad de responder económicamente con aquellos que lo necesitan. Creo que debe ser dicho porque está en la Biblia, pero no es el objeto principal del Evangelio. El Evangelio de sopa, como se suele decir, es un peligro. El Señor mismo lo mostró. Me seguís porque tuvisteis hambre y os di de comer. ¿Verdad que sí? Y tenemos que tener cuidado con esto, de que algunas personas piensan encontrar en la iglesia algún tipo de beneficio económico. Y muchos se han enriquecido del glorioso evangelio. Judas tenía la bolsa y se enriqueció con ella. Pero una vez más, el énfasis aquí es que la iglesia tiene que responder a aquellos que lo necesitan. Termino ya con mi último punto. ¿Qué tipo de predicación tenía? Y esto, para los que sois predicadores, viene ahí la gran discusión. ¿Debemos predicar temáticamente o expositivamente? Bien, veamos cómo predicaba Pablo. Y no voy a ir a todos los pasajes, pero es interesante. Mira, os menciono dónde vemos las predicaciones de Pablo, luego lo estudiáis vosotros y veis qué tipo de predicación usaba Pablo. Pero en Pisidia, se encuentra en Hechos 13, versículo 16, predicó en Pisidia. En el capítulo 14 a 14 de Hechos, predicó en Listra. En el capítulo 17, versículo 22, en Atenas. En el capítulo 16, 17, en Filipos. En el capítulo 17, versículo 2, predicó en Tesalónica. En el capítulo 17 y 18 predicó en el Ágora, en medio de la calle. A Manolo le hubiera encantado estar ahí con Pablo predicando en el Ágora. En el capítulo 19, 37 predicó en Éfeso. En el capítulo 20, 21 predicó un mensaje de despedida a los ancianos de Éfeso. Y en Corinto, 1 Corintios 2:2 predicó en la ciudad de Corinto. Siempre predicando en las sinagogas y a los gentiles, a judíos y a gentiles. Él dijo, soy deudor. ¿Cuáles son las características de todos estos mensajes? No importa si fueran temáticos o expositivos. Él muchas veces mencionaba las Escrituras, pero lo hacía desde una condición y ternura tremenda hacia sus oyentes. Es lo primero que veo. Aún teniendo que entrar en conflicto con ellos, no fue porque Pablo quiso entrar en conflicto, sino porque lo que él dijo ofendió a los oyentes, sobre todo a los judíos. No importa lo que digas, y me conocéis, me habéis soportado ya por varios años. Sabéis que mi deseo en la predicación nunca es ofender a nadie. No es mi deseo, no es... Pero hay cosas, hay verdades que las dices y ofenden. Creo que fue Winston Churchill, no fue Einstein, quien dijo, si quieres empezar una guerra, simplemente di la verdad. O di lo que piensas. Y es así. Pero Pablo, lo predicó con ternura, lo predicó con amor, pero también lo predicó con valentía. ¿Tú sabes lo que es predicar a personas que te odian? Que con sus miradas están pensando, si te pillo te mato, literalmente. La historia de Pablo predicando a los judíos y teniendo la fortaleza antonina que enviar 475 soldados para rescatarle. Imaginaros. Uno tiene que ser valiente en este mundo, pero también con respeto. Por último, él tenía confianza en el poder del Evangelio. Y eso es clave. Eso es clave. Hermanos, ¿creéis en el poder del Evangelio? ¿Creéis que Jesucristo es poderoso para salvar, para cambiar vidas? ¿Creéis que Jesucristo es la respuesta al siglo XXI? ¿Creéis que en esta última llamada que estamos viviendo, en este último momento, tenemos que aplicar la metodología de Pablo? Yo lo creo. Me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios, ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi destino aún aquí en la tierra.
Conociendo cómo era antes, y Shumai me conoció de pequeño, recordará a algunos de los muchachitos que andábamos juntos con ellos. Hace poco contacté con uno, mi amigo Jesús se llamaba, Jesús Cano Urcelay, amigo amado, y estaba ahí en Valencia, y aún recordaba ese momento cuando él y yo entramos y nos arrodillamos. Pero otros no tuvieron esa suerte. Francisco Javier Montes falleció por SIDA, era un hombre que se había dedicado a la droga y a la drogadicción. Dios me rescató a mí porque alguien vio a un niño mocoso en la calle y quiso invitarle a que escuchara el Evangelio. No me dijo eso, me dijo que me iba a dar merienda y eso me gustó. Pero Dios cambió mi vida ese día. Puede cambiar la tuya si no has creído todavía. Y si has creído, amado mío, lo que te pido es lo que Pablo aquí al final dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Disfrutad de Dios. No dejéis que nada ni nadie os robe el gozo que la cruz os dio un día. La iglesia no es Cristo. La religión no es Cristo. Las costumbres y tradiciones cristianas no es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era el Señor de Pablo, quien te ha llamado a ti a una misión, a una obra a la cual has sido encomendada y te ha dado las herramientas para cumplirla. ¿Qué harás tú con ello? ¿Qué haré yo con ello? Vamos a orar. Señor, toma estas palabras. Ayúdanos a entender la metodología que Pablo usaba para también nosotros como misioneros aplicarla a nuestra vida, a nuestro tiempo. Señor, ayúdanos a entender que hay poder en el Evangelio, hay poder en tu Santo Espíritu, hay poder en tu gracia. No hemos sido llamados con poco poder. Padre, nos ponemos tantas veces a mirar las cosas de los hombres. Y Señor, nos desanimamos y tenemos miedo. Señor, danos de tu paz, danos de tu fortaleza, danos de tu valentía, danos de tu coraje, danos de ese poder de lo alto para que hagamos tu preciosa voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Manolo. No tengo el himnario por aquí. Aquí está. Bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad?